Mejor waifu de videojuegos. Jornada 2 de 3. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre Tifa Lockhart versus Aqua. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Tifa Lockhart. El segundo enfrentamiento fue entre Mai Chiranui versus Katheryne. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mai Chiranui. El tercer enfrentamiento fue entre Ahri versus Jinx. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Ahri. El cuarto enfrentamiento fue entre Cortana versus Ayane. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Cortana. El quinto enfrentamiento fue entre Bayonetta versus Chantai. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Bayonetta. El sexto enfrentamiento fue entre Sue Storm versus Chun-Li. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Sue Storm. El séptimo enfrentamiento fue entre Mitra versus Aerith Transfero. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mitra. El octavo enfrentamiento fue entre Claire Redfield versus Princess Zelda. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Princess Zelda. El noveno enfrentamiento fue entre Morrigan Aensland versus Rosaline. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Morrigan Aensland. El décimo enfrentamiento fue entre Velvet Road versus Eve. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Velvet Road. El décimo primer enfrentamiento fue entre Kazumi versus Futaba Sakura. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kazumi. El décimo segundo enfrentamiento fue entre Hatsune Miku versus Jill Valentine. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Hatsune Miku. El décimo tercer enfrentamiento fue entre Diva versus Kami. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Diva. El décimo cuarto enfrentamiento fue entre Tubi versus Ada Von. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Tubi. El décimo quinto enfrentamiento fue entre Androide número 21 versus Alicia Melchiot. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Androide número 21. Y el décimo sexto enfrentamiento fue entre Pyra versus Samus Aran. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Pyra. Próximamente los resultados de la jornada 3 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. En un mundo pixelado donde todo puede pasar, te encuentro en la pantalla, lista